21 de mayo, clase de Antropología y Ética Políticas, módulo introductorio, punto 4, 3 éticas políticas epocales, la ética intelectualista, la ética amante y la ética de la pasión. En esta clase vamos a concluir el módulo introductorio de Antropología y Ética Políticas de Santo Tomás Moro al Papa Francisco. Hemos venido viendo la relación que hay entre filosofía y política, la tensión entre el hombre, el anthropos, y la ciudad, entre esa micropolis, esa microciudad que es el hombre para el griego, y ese macroanthropos que es la polis, ese macrohombre que es la polis. El segundo punto vimos la relación que hay entre paideia y politeia, entre escuela y república, como una doble destinación de la filosofía como política y de la política como filosofía. El tercer punto, en la clase pasada vimos las 3 antropologías políticas epocales, partiendo del Homo sapiens amans y culminando en el Homo patiens amans, y en el segmento entre ese punto de partida, esa alfa, y esa omega, ese punto de llegada, son las 3 ilustraciones. Para mencionar la ilustración de la modernidad antigua, del Homo sapiens, la ilustración de la modernidad medieval, del Homo amans, y la ilustración de la modernidad moderna, del Homo patiens en su doble vertiente, amans y demens. Amans o patiens amans o patiens demens. Y hoy nos toca ver las 3 éticas políticas epocales, con una ética intelectualista en sus distintas configuraciones políticas, una ética amante en sus distintas configuraciones políticas y una ética de la pasión amante o demente en sus distintas configuraciones políticas. Vamos a hacer un repaso así, obviamente muy somero, de una historia de la ética en el que recorremos los puntos centrales que van a ilustrar esas 3 instancias. Lo hacemos siguiendo una obra que se llama Introducción a la Ética, Historia y Fundamentos, de José Ramón Ayllón. En esa introducción a la ética, la historia comienza con los sofistas y con Protágoras. Y la frase famosa de uno de los más famosos de los sofistas, de Protágoras, es que el hombre es la medida de todas las cosas, el homo mensura. Los sofistas son esos filósofos previos a Sócrates, filósofos presocráticos, que provocaron cierto escepticismo respecto de la posibilidad de encontrar un conocimiento seguro de la naturaleza. Habida cuenta que la filosofía inició como una fisiología, un intento de dar razón de la physis, de la naturaleza, estos sofistas planteaban genialmente, irrumpían en la escena filosófica, desconfiando de la posibilidad de encontrar un fundamento racional, seguro, de la naturaleza. Y este nuevo enfoque que abordan los sofistas, que son una veintena de pensadores griegos muy vinculados con Atenas, viven alrededor del siglo V a.C., durante la guerra del Peloponeso, y por eso se dice que con ellos nace el humanismo. La filosofía que estaba centrada en la naturaleza ahora se centra en el hombre. Al propio Sócrates se lo consideraba un sofista, y de hecho el nacimiento de la filosofía que asignamos a Sócrates es el nacimiento en el tránsito de esa primacía de la physis a la primacía de la consideración del anthropos, del hombre. Y esto, con ese humanismo que inician los sofistas, integra o abraza lo que hoy denominamos cultura. Cultura
es la ética, es la política, es la retórica, es el conocimiento, es el lenguaje, es el arte, es la religión, es la educación. Esos son los temas filosóficos que se tratan aquí. Pero el rasgo o el sesgo que le dan los sofistas a esta consideración de los elementos culturales o antropológicos es un sesgo claramente relativista, el relativismo. Y frente a ese relativismo y contra ese relativismo va a acontecer ese segundo nacimiento de la filosofía con Sócrates, que implicará la consideración del absoluto. Ya no es con Sócrates el hombre la medida de todas las cosas, sino que es Dios, dice Sócrates, la medida de todas las cosas. Porque lo que se desprende de la sofística, aparte de ese relativismo que lo caracteriza, es el ateísmo. En los sofistas está como encapsulado o preanunciado una filosofía atea. De los dioses, dicen los sofistas, no puedo saber si existen o si no existen, dice Protágoras. Ateísmo es una versión radicalizada del agnosticismo. Agnosticismo es que no puedo saber si existen o no existen los dioses. Pero esa era una crítica que ya había hecho Critias respecto de la creencia en los dioses. Critias tiene una tragedia que se llama Sísifo, que escribió exponiendo la teoría suya sobre el origen de la creencia esa. Y allí se nos dice que las leyes no sirven para asegurar la justicia. Por esa razón, hace ya mucho tiempo que un hombre sabio y pragmático inventó el temor a los dioses. O sea, los dioses venían a ser un resguardo para las arbitrariedades y las injusticias. Protágoras, que es quizás el más famoso de los sofistas, el mayor representante de la sofística, fue el primero que se hizo llamar a sí mismo sofista, y él piensa en su famosa obra Antilogías o Contradicciones, piensa que nada se puede conocer con seguridad. O sea, no solo es un precursor del ateísmo filosófico, del agnosticismo filosófico, del relativismo filosófico, sino del escepticismo filosófico. Y eso es lo que está preludiando lo que vendrá después en las modernidades modernas o en las modernidades medievales, esa corriente escéptica, relativista o sofística, si se quiere. El homo mensura, el hombre como medida de todas las cosas, se convierte en la carta magna del relativismo occidental. Cuando uno se pregunta a uno mismo, ya grandecito, adulto, o le pregunta a un joven, con mayor razón si uno se lo pregunta a un joven, a un adolescente, a alguien que esté en el secundario, y le pregunta, ¿las cosas son buenas porque yo las quiero o yo las quiero porque son buenas? ¿Las cosas son bellas porque a mí me gustan o a mí me gustan porque son bellas? ¿Las cosas son verdaderas porque yo las conozco o yo las conozco porque son verdaderas? Y la respuesta espontánea y natural que hace el joven o el adulto o muchas de las personas que habitan esta tierra y esta historia es la respuesta sofística. Yo soy la medida de las cosas y no que las cosas son medida mía. La realidad me mide a mí para obrar, para querer, para desear, para pensar, o yo pienso, quiero, deseo, según y conforme a mi medida. Pasemos de Protágoras y los sofistas a Sócrates y Platón. Se puede decir que toda la historia de la filosofía son anotaciones a pie de página de los diálogos de Platón, como dijo Norbert Whitehead, un filósofo inglés, coautor con Bertrand Russell de Principia Mathematica. Y se puede decir que Platón es poner por escrito lo que hizo Sócrates. O sea, Sócrates y Platón son la díada, la pareja de pensadores que fundan la filosofía occidental en todos sus efectos. Pero
¿Contra quién luchan? Dice Platón, ¿contra quién luchaba Sócrates? Contra los sofistas. O sea, el giro radical de la ética, de la filosofía como ética y de la filosofía como política, el giro radical de la antropología y la ética política es el que se da en el tránsito de los sofistas que acabamos de ver y Sócrates y Platón que estamos empezando a ver aquí. Ahora, el escepticismo sofista negaba la adecuación entre el pensamiento y la realidad. Esa es la clave de la cuestión. ¿Nuestro pensamiento se debe conformar a la realidad o nuestro pensamiento puede ser libre para pensar cualquier cosa de cualquier manera? Los sofistas dicen, es libre de pensar cualquier cosa y no está medido por nada, y menos que nada por la realidad. ¿Qué es la realidad? Es, como decían irónicamente los irlandeses, grandes poetas, ebrios y pensantes, la realidad es esa ilusión que surge por falta de alcohol. O sea, ¿qué es la realidad? La realidad es ese absoluto que me mide a mí o yo soy quien mido a la realidad. Y ya hemos visto, los sofistas miden a la realidad como mensura y los realistas, aunque sean maestros del idealismo como Sócrates y Platón, son los que se dejan medir por la realidad y la realidad se mide por Dios. Dios es la medida de todas las cosas. Ahora, esa consecuencia principal que va a ofrecer la filosofía de Sócrates y la filosofía de Platón, siguiéndolo a él, toda la vida de Sócrates, se puede decir, es una batalla pacífica para el triunfo de la ética. La filosofía nace como ético-política con Sócrates. Y ese triunfo de la ética política significa que el centro de la política es la virtud. Esa cuestión de virtud también va a tener una metamorfosis inmensa a lo largo de la historia de la antropología y de la ética. Pero la virtud se alcanza para Sócrates, y este es el rasgo principal y primordial de una ética intelectualista o del Homo sapiens, la virtud se alcanza solo por el conocimiento. ¿Qué es el mal? El mal no es sino ignorancia. Para obrar bien, dice Sócrates, hay que conocer bien. Y el que obra mal es por ignorancia, porque juzga lo malo como si fuese bueno. Y el papel de la voluntad es clave aquí, porque la voluntad es responsable de una virtud que Sócrates no se cansa de ponderar y de elogiar. ¿Cuál es la virtud? Nosotros somos señores de nosotros mismos. Eso es lo que dice Sócrates. Eso se llama el autodominio. Autodominio es ser señores de nosotros mismos. Y cuando no somos señores de nosotros mismos, ¿qué somos? Somos esclavos de las pasiones. Aquí viene la cesura abismal entre pasión y razón que encarna Sócrates. Es la lucha de la enkrateia, se dice en griego, el autodominio, que el poder está en mí. Tengo que dominar mis pasiones de los desórdenes que ella provoca. El autodominio. Esa ética socrática se apoya para esto en la naturaleza humana y habla de los deberes naturales. O sea, yo tengo que obrar conforme a la razón, conforme al logos, conforme al conocimiento, porque eso es lo que está en mi naturaleza. La naturaleza me manda que obre conforme al logos. Si obro de un modo disconforme con el logos, si obro de una forma irracional, obro contra natura, en contra de mi naturaleza. Eso significa que yo soy un hombre desordenado. Tengo desordenado mis apetitos, mis afectos, mis pasiones respecto del orden que debiera imperar para que yo me domine a mí mismo, que es el orden del logos. Y ese hombre desenfrenado no puede sino inspirar para un griego una crítica por irracional.
Obrar de un modo desenfrenado es obrar de un modo irracional. Por eso, para Sócrates, la cultura, la educación y la política tienen que estar supeditadas a la ética. Cuando saltamos y saltemos en el primer módulo monográfico a Santo Tomás Moro y a Maquiavelo, veremos que Maquiavelo es el que propugna la ruptura del orden de la ética respecto de la política. Y Maquiavelo también va a hablar de la virtud, dicho en castellano. Pero la virtud de Maquiavelo no tiene nada que ver con la virtud de Sócrates o de Platón o de Aristóteles. Entonces volvamos a Sócrates. En Sócrates el hombre desenfrenado es el hombre que obra de un modo no virtuoso, de un modo vicioso. El logos universal implica una racionalidad del cosmos y nosotros somos agentes o actores inscriptos en ese orden del cosmos, en ese orden natural, en ese orden real que debe imperar sobre nuestra conducta. Logo universal habla por medio de una conciencia, que es la conciencia moral. El tema es que conciencia también se dice, sobre todo después de Descartes, de dos maneras distintas. Una es la conciencia teórica y otra es la conciencia moral. Y cuando venga Nietzsche, ¿cuál será el gran adversario de Nietzsche? Sócrates y su conciencia moral. Porque a él le parece, como veremos, a Nietzsche que eso es un freno para la vida, que al inventar ese recurso de la ética política y de la conciencia moral, lo que está haciendo Sócrates es ser antivital. Esa es una digresión respecto de Nietzsche hablando de Sócrates. ¿Y qué papel tiene la conciencia moral? El papel central. Ese es el camino que nos lleva a vivir conforme a que Dios es la medida de todas las cosas y inaugura con esto el camino hacia la idea teísta de un Dios único. Obviamente no aquí hay ninguna presencia del monoteísmo, pero eso es lo que está preanunciando como un heraldo el señor Sócrates. Pasemos a Platón. En Platón hay un recoger la herencia magnífica intelectual de Sócrates y él concebía que hay que atacar el mal con reflexiones éticas y políticas. Los diálogos de Platón son reflexiones éticas y políticas para atacar ese mal del relativismo, del escepticismo, del ateísmo o del agnosticismo que propugnaban los sofistas. Cuanto más conocía yo a los políticos y estudiaba las leyes y las costumbres, más difícil me parecía administrar bien los asuntos del Estado. El derecho y la moral se hallaban corrompidos. Cualquier semejanza con nuestra realidad actual no es una casualidad. Por eso, continúa Platón, entonces me sentí irresistiblemente movido a cultivar la verdadera filosofía y a proclamar que sólo su luz puede mostrar dónde está la justicia en la vida pública y en la privada, convencido de que no acabarán las desgracias humanas hasta que filósofos de verdad ocupen los cargos públicos, o hasta que, por una gracia divina, dice Platón, los políticos se conviertan en auténticos filósofos. Bien, a partir de esto va a distinguir varios tipos de almas el señor Platón en su ética platónica. Hay una parte racional que es la parte divina, el alma divina, y hay una parte irracional que es la parte concupiscible y la parte no divina, la pasión irracional. Por eso él tiene una metáfora muy feliz, una inolvidable alegoría del alma humana, donde la nobleza y el esfuerzo y la virtud están representadas por un caballo blanco. En cambio, el caballo negro, el corcel negro, representa la pasión irracional. Y toda la vida de un hombre cabal, un hombre hecho y derecho, es ese desafío de la lucha que el auriga, el que conduce a los caballos, sofrene al caballo negro y le dé rienda al caballo blanco. Es la metáfora antropológico-ético-política
fundamental aquí. El alma irascible, el alma del caballo blanco, es la sede de la nobleza del carácter, le corresponde la capacidad de sacrificio, la fortaleza de ánimo. Fortaleza es una de las virtudes naturales. La parte racional, el auriga, tiene que poseer inteligencia práctica. El que conduce a los caballos tiene que tener inteligencia práctica, y a eso se le llama la prudencia, la frónesis. Prudencia es la primera de las virtudes naturales o filosóficas morales. La prudencia es inteligencia práctica, la inteligencia para resolver las cosas, que a su vez está subordinada a la inteligencia teórica, que es la inteligencia divina. Pero esta es la madre de toda nuestra conducta, la prudencia. Y esa inteligencia práctica, esa prudencia, implica una referencia a la segunda en el orden de las virtudes, que es la justicia. Solo hay justicia si hay inteligencia práctica. Y esa, que es la más importante de las virtudes prácticas después de la prudencia, comporta una suma integrada de las tres anteriores, de lo que es irascible y de lo que es concupiscible. Eso significa que nosotros estamos aquí ante una antropología y una ética política intelectualista o racionalista o sapiencial, según el señor este. Pasemos a Aristóteles. Aristóteles dice que adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca o mucha importancia, tiene una importancia absoluta. Y aquí se introduce la palabra hábitos. Hábitos es una repetición de actos. Y hay actos que son buenos y hay actos que son malos. Los hábitos buenos son las virtudes, los hábitos malos son los vicios. Entonces, la distinción de los hábitos, de buenos y malos, no es una cuestión aleatoria o relativa, es de una importancia cardinal y absoluta. Y esto está relacionado con la concepción ético-política que tiene el señor Aristóteles, que es semejante a Sócrates y Platón, pero con ciertas diferencias que hay que remarcar. La primera de ellas es la vinculación estrecha entre ética y felicidad, ética y eudaimonía, la forja del carácter y la felicidad. El último gran filósofo griego de esta trilogía áurea que son Sócrates y Platón es Aristóteles, que es discípulo de Platón y a través de Platón discípulo de Sócrates también. Y tiene varias obras éticas. Una de ellas es la Ética a Nicómaco. Y en las primeras páginas de la Ética a Nicómaco nosotros leemos que toda acción humana busca siempre algún bien. Yo no puedo obrar nunca si no tengo un motivo. Y no puedo tener un motivo para obrar que no sea el bien. Por más que sea malo, realmente es bueno para quien lo usa como motivo. Entonces, si yo estoy cometiendo un delito de lesa humanidad, tengo que decir que lo hago por un bien. Si Hitler decide matar millones de judíos, no consideraba que eso que estaba haciendo era un mal, consideraba que estaba haciendo eso era un bien. O sea, toda acción presupone la consideración de un bien. Nadie puede obrar el mal por el mal mismo. Cuando hacemos el mal, y hacemos cotidianamente muchos males todos los hombres, lo hacemos investidos o revestidos de cierta bondad. Por eso, buscar siempre algún bien. El médico busca la salud, el soldado busca la victoria, el marino la buena navegación, el comerciante busca la riqueza. Esas son éticas que son teleológicas, que la causa final es lo que motiva, obrar bajo razón de bien. Por naturaleza, el hombre es un animal, pero, dice el señor Aristóteles, es un animal racional y social o político. Y es racional porque es político y es político o social porque es racional, en la doble definición sinérgica que tiene
Aristóteles de su Antropología y Ética Políticas. El hombre es animal como racional y como social. Y el hombre excelente es una síntesis de tres formas de vida: la vida biológica, la vida social y la vida intelectual. El bios apolaustikos es la vida biológica. El bios practicos es la vida social. Y el bios teoreticos es la vida racional, que es la vida divina. Y el hombre es, una vez más, la sinérgica síntesis de la vida biológica, la vida social y la vida teorética e intelectual. Nuestra naturaleza biológica necesita salud, alimento y otros cuidados sin caer en un vicio que es erigir el hedonismo, el placer, como un principio total. La vida en sociedad es otra condición necesaria de nuestra existencia, porque la felicidad no se consigue como individuo monista o monádico. Los hombres, porque somos seres sociales, necesitamos, para realizarnos como hombres, de vivir insertos en la sociedad, de vivir insertos en la comunidad política. Y la tercera, que es la consumación de todas, es esa vida teórica. La sociedad solo va a ser posible, a su vez, esa vida práctica, si se respetan la justicia y las leyes. Pero la plenitud de la vida social está en una cuestión clave para Aristóteles, que es la amistad. La amistad es una consumación de la ética social y práctica. Porque sin amigos, dice Aristóteles, nadie querría vivir, aunque tuviera todo tipo de bienes. Por eso sería absurdo atribuir al hombre feliz todos los bienes y no darle amigos, que parecen constituir el mayor de los bienes exteriores. Estamos hablando de la vida social. La única que prefiere más la verdad. Sí, soy más amigo de la verdad que de Platón. Por eso, estamos hablando de la consumación de la vida social o práctica y política, si se quiere. El bien común es lo mejor que hay para la política, dice Aristóteles, pero el bien absoluto está por encima del bien común. Y el bien común está por encima del placer y de la utilidad. O sea, utilidad, bien común y el bien absoluto. De ahí pasamos a los hábitos y virtudes. Y como les decía, hay un doble conjunto de virtudes para Aristóteles. Las superiores o subordinantes son las virtudes teoréticas, que son tres: la ciencia, la inteligencia y la sabiduría, de menor a mayor, de menos perfecta a más perfecta. La ciencia, la inteligencia y la sabiduría. Esas, a su vez, que son las virtudes teoréticas, son subordinantes a las virtudes morales o prácticas. Esas son las subordinadas, subordinantes y subordinadas, teoréticas y prácticas. Ahora bien, de las prácticas hay 4 para Aristóteles. Como decíamos antes, prudencia, que es la inteligencia práctica, es la reina de las virtudes morales. Por abajo de ella, pero no menos importante, la justicia, y por abajo de ellas están la fortaleza y la templanza. Entonces, ahí hay también una distinción antropológica entre la dimensión o el alma irascible, concupiscible, que tiene el hombre, que ya veíamos en Platón, en un ordenamiento jerárquico, que las virtudes son lo superior. Ahora la pregunta aquí es: ¿cómo se forjan las virtudes? Y en la Ética Nicómaco se encuentra una respuesta precisa a esta cuestión de cómo se forjan las virtudes. Por los hábitos, dice Aristóteles. Y los hábitos no son innatos. Los hábitos se adquieren por repetición de actos. Sea el hábito de fumar, el hábito de comer desmesuradamente, esos son los vicios de la nutrición, vicios del fumar, vicios de la carne, del sexo, todos son vicios. El sexo, la comida o la bebida no son malos en sí,
Son malos si son desordenados y desenfrenados. Esa es la cuestión. Bien, el arte de la prudencia en Aristóteles es cuando la inteligencia se revela como un periscopio capaz de elevarse sobre el presente y otear el futuro. Por eso, la prudencia es la que es capaz de prever, de prevenir, de precaver, de proveer y de toda esta actividad de previsión, visión previa, que los romanos llamaron providencia, deriva la palabra prudencia. Después veremos cuando lleguemos a la ética cristiana la distinción de la providencia de los griegos y la providencia de los cristianos. Pero providencia, eso es prudencia. La inteligencia práctica es decidir algo en vista a qué consecuencias puede tener en el futuro. Y se trata de una virtud muy difícil de poseer, pero es la virtud cardinal entre las cardinales, la primus inter pares de las virtudes naturales, morales. Porque el gobierno de sí mismo es más difícil. El más difícil de todos los gobiernos es gobernarse a uno mismo. Y Aristóteles explica esta dificultad por la estrecha relación entre la prudencia y las circunstancias. Yo siempre que tengo que tomar decisiones, en todo momento estoy tomando decisiones en mi vida. Si vendo una casa, si compro bonos, si vendo dólares, si compro dólares, para mencionar esas cosas que están tan al uso corriente ahora que estamos en crisis cambiaria, pero si compro tal o cual pasta dentífrica, si tomo o no tomo el ómnibus, si voy o no voy a clase, todos los actos de nuestras vidas implican decisiones que tomamos con evidencia insuficiente siempre, sobre qué hacemos. Y esas decisiones serán inteligentes prácticamente o no. La inteligencia práctica es tomar decisiones prudentemente. La prudencia no es ser timorato, no es ser cobarde, no es ser corto de ánimo, sino es obrar del modo más inteligente en el momento presente. Eso tiene que ver con las circunstancias. Si yo hago una ética solo de circunstancias, ética de situaciones le llaman, esa es la ética de los que se llaman a sí mismos pragmáticos o maquiavélicos. Para ellos no cuentan los principios, que hay que obrar el bien siempre y evitar el mal. Pero ¿quién me dice a mí qué significa obrar bien en esta circunstancia? La inteligencia práctica, la prudencia. Me puedo equivocar, por supuesto. Puedo obrar con buena conciencia moral, de un modo que creo prudente y terminar siendo imprudente. Pero yo no puedo saber a priori, antes de experimentar y decidir, si esa inteligencia práctica está funcionando bien o mal. Pero solo puedo obrar bien si obro prudentemente, aunque en realidad esté siendo imprudente. ¿Se entiende la distinción esa? Bien. Aristóteles distingue entre dos tipos de justicia. Una justicia natural y una justicia contingente. Cuando hay una apología, como hay en nuestra época desde la modernidad, del derecho positivo y de la justicia positivista, es decir, hagamos lo que dice la mayoría, porque la mayoría nunca se equivoca, y todo nuestro obrar es obrar por convenciones. O sea, no existen derechos humanos, no existen los derechos naturales. Falso, dice Aristóteles. Existen esos derechos naturales, que esos son permanentes, siempre son válidos. Porque siempre es válido que una madre tiene que cuidar a un niño. Siempre es válido que un hijo no tiene que matar a la madre. Y el ejemplo de Aristóteles, no mío, si un hijo mata a la madre, no merece que se le reprenda o se lo eduque, merece azotes, dice Aristóteles. Porque ese es un mal educado, alguien que obra injustamente, alguien que obra delictivamente, se podría decir. Es justo solo lo que manda la ley, pero también es justo lo que establece la naturaleza. Lo que manda la ley positivamente es la convención y el consenso en que en un determinado momento llega un conjunto de personas. Ayer hubo en Tucumán, 20 de mayo, una marcha por la vida
porque se discute en el Parlamento Nacional si es legal o no es legal matar a un niño en el vientre de la madre. Y uno de los cantitos decía, legal o ilegal, mata igual. Porque eso es que somos 40 millones, supongo que 20, 30 millones sean los que decidan eso y por consenso se vota que eso está bien. Eso no va a estar bien por más que 45 millones de argentinos voten que esté bien. Matar a alguien siempre está mal. Entonces eso es un derecho natural. Y el derecho natural, primero de todos, es el derecho a la vida. La fuente de todos los derechos es el derecho a la vida. Por eso hay que salvar las dos vidas en esa situación, la de la madre y la del hijo. Y hay que contenerla a la madre, que no puede o no quiere criarlo al hijo y que lo dé en adopción, pero que no lo mate. Esa era la discusión ayer. La discusión que ya dejó zanjada a su modo, con su filosofía, el señor Aristóteles hace muchos siglos. Ahora, hacer bien, hace bien. Porque si yo hago bien y eso implica un sacrificio, claro que implica un sacrificio muchas veces hacer bien. Pero obrar virtuosamente es lo que me hace feliz, dice Aristóteles. Obrar virtuosamente también da placer o mejor da gozo. El obrar virtuoso es un obrar muy bueno. Pero ya que estamos hablando de placer, alegría, gozo están asociados en esta concepción. Vamos a hablar en la más importante de las filosofías antiguas del placer, la del señor Epicuro. Y Epicuro dice, cuando decimos que el placer es el soberano bien, no hablamos de los placeres de los pervertidos y de los crápulas. Hablamos de la ausencia del sufrimiento para el cuerpo y de la ausencia de la inquietud para el alma. El hedonismo no es ni bueno ni malo. Un hedonismo desenfrenado es malo y un hedonismo regulado, moderado, es bueno. Entonces el principio de la filosofía de Epicuro es fundamental, pero no hay que absolutizar el placer por el placer mismo. La felicidad no es felicidad por ser placer, sino por ser placer controlado o regulado, dice Epicuro. Por eso el hedonismo regulado tiene que ser regulado por las consecuencias que calculo y las utilidades que calculo o los perjuicios que calculo que van a producir ese placer. Si el placer no es regulado, puede producir utilidades perjudiciales, puede producir consecuencias perjudiciales. Bien, ¿quién regula los placeres? La razón. Para Epicuro, la razón busca sin cesar los motivos legítimos de elección, y eso es una clara herencia aristotélica de Epicuro. O sea, es la razón, no la irracionalidad, no es el placer como pulsión irracional. Y Epicuro distingue tres grandes familias de placeres: los naturales necesarios, los naturales innecesarios y los que no son ni naturales ni necesarios. Y después nos dice que la mejor relación con los placeres consiste en satisfacer los primeros, limitar los segundos y esquivar los terceros. Repito, para que nos quede claro, hay tres grandes familias de placeres: los naturales necesarios, los naturales innecesarios y los que no son ni naturales ni necesarios. Y después dice que la mejor relación con los placeres consiste en satisfacer los primeros, los naturales necesarios, limitar los segundos, los naturales innecesarios, y esquivar los terceros, que son los que son no naturales y no necesarios. Entre los naturales necesarios, ¿cuáles están? Están los íntimamente ligados con la conservación de la vida: comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed, reposar cuando se está cansado, fatigado. Y de ese grupo excluye el deseo y la satisfacción del amor erótico, del amor sexual, porque ese es una fuente de perturbación. Después veremos lo que va a hacer Freud con su hedonismo
psicoanalítico a posteriori. Pero aquí claramente Epicuro está planteando que los regulados también tienen que ser estos relacionados con el amor, porque pueden producir perturbación. Y uno de los fines principales del epicureísmo es que el alma se mantenga imperturbable, que no sea agobiada, perturbada o conmocionada por los placeres. Los placeres no naturales y no necesarios son los nacidos de la vanagloria o vanidad humana, el deseo de riquezas, el deseo de poder, el deseo de honores, etcétera, etcétera. Todo esto lleva a Epicuro y al epicureísmo a perseguir la vida libre tanto como el placer, y entiende la libertad como un ejercicio de autogobierno o de autarquía. De nuevo, la idea esa que ya está en Sócrates. Autarquía, arge es principio, tener el dominio y el gobierno de sí mismo en sí mismo, encrateia, el autodominio. Autogobierno, autodominio, autarquía. ¿Y qué significa ese autodominio y esa autarquía para Epicuro? Tiene dos caras. Una cara es la ausencia de dolor corporal, que eso se llama aponía, la ausencia de dolor corporal, y otro es la eliminación de la intranquilidad del espíritu, y eso es la ataraxia. Y él, en una epístola a Meneceo, lo dice con toda claridad: una consideración correcta de los deseos es la que pone todo lo que elegimos y rechazamos en función de la salud del cuerpo y la tranquilidad del espíritu. En eso consiste la vida feliz, dice Epicuro. La tranquilidad del alma, concebida como carencia de sufrimiento y perturbación, es el máximo bien que el ser humano puede alcanzar, y el primer temor que debe evitarse es el temor de la muerte. Acostúmbrate a pensar que la muerte, le dice a Meneceo, no es nada para nosotros, ya que todo bien y todo mal está en la sensación, y la muerte es la privación de la sensación. Sino suprimiendo el deseo de inmortalidad, no hay nada temible en el no vivir más. Por supuesto, esta es una posición que va a tener muchos adherentes y muchos críticos. El cristianismo no va a compartir esa posición epicúrea respecto de esto, porque la inmortalidad del alma hay que entenderla en un sentido distinto a la platónica o a la pitagórica. La inmortalidad del alma es la resurrección de la carne, como veremos en la ética cristiana. Pero es muy respetable la filosofía de Epicuro. Es muy respetable porque ha dado origen y sigue dando origen a una reflexión filosófica de un placer regulado para conseguir la vida feliz, que implica la ausencia del dolor del cuerpo y el ideal de evitar el dolor del cuerpo y la tranquilidad del espíritu. Ahora pasamos a un filósofo que es capital, preludiando al cristianismo, y es capital porque tiene su repercusión en la modernidad y en la contemporaneidad. Por ejemplo, el fundador de nuestra universidad encarnaba el espíritu estoico, el estoicismo. Baruch Spinoza, en la filosofía moderna, era un estoico. Marco Aurelio, el emperador filósofo, era un estoico. Cínicos, estoicos y epicúreos son la configuración o constelación filosófica que se da en el siglo V a.C., va evolucionando hasta el período romano. La ética estoica deriva en parte de la escuela cínica. El cinismo es una corriente filosófica capital que fue fundada en Atenas en el siglo V, IV a.C. por el socrático Antístenes. Y a Antístenes le sucedió Diógenes. Diógenes era famoso por su vida extravagante, y los cínicos buscan la felicidad individual en la independencia personal.
en la supresión de las necesidades, en la tranquilidad del ánimo. Independencia personal, supresión de necesidades y tranquilidad de ánimo. Hay una anécdota que se le atribuye al fabuloso y legendario Sócrates, que estaba caminando por el mercado de la ciudad de Atenas y decía, en una actitud poco capitalista, por cierto, cuántas cosas que no necesito. La vida de consumismo galopante y desenfrenado y vicioso que nos está destruyendo a nosotros en el siglo XXI, y viene de mucho antes, es ese desenfreno consumista. Y eso de cuántas cosas que no necesito es una enseñanza estoica que nos vendría muy bien para sacarnos del cuello la soga que nos está ahorcando en el consumismo, por ejemplo. Pero el tercer componente es la serenidad del alma, esa ataraxia que hablábamos antes. Estoicos y epicúreos ahí se están dando la mano. El ideal le lleva a la mendicidad, en la tranquilidad de ánimo. Este ideal que lleva a la mendicidad es renunciar a toda teoría, desdén por la verdad, desprecio del placer, del bienestar, de las riquezas y de los honores. Todo aquello que el hombre se desenfrena y descontrola por tener, riqueza, poder, honores. Eso es la simiente de la escuela estoica. Y el cínico, antecedente del estoico, modifica el mensaje socrático en un sentido antipolítico. Esta es otra conducta que tiene mucho que ver con la ética política y la antropología política que estamos viendo. Si Sócrates es el fundador de la filosofía como ético-política, antropología ético-política, estos cínicos quieren sí, en la huella socrática, fundar esa antropología, pero como ética antipolítica. Por eso, la escuela estoica, que ha tenido una larga vida de 5 siglos, del siglo III a.C. hasta el 2 después de Cristo, va a mostrar una secuela o una serie de filósofos del pórtico se dice stoa en griego, de ahí viene estoico, que estos estoicos romanos, siglo I y II, están representados por 3 personajes muy diferentes. Siglo I y II después de Cristo. Uno es el esclavo Epícteto, el filósofo y político Séneca, del que hablaremos extensa e intensamente aquí, y el emperador Marco Aurelio. También le dedicaremos algunas palabritas. En ellos predomina la ética sobre la física y sobre la lógica, y la ética estoica, eminentemente práctica, aspira a la felicidad, y la felicidad la entienden como autarquía y equilibrio. Todo en su tiempo, todo en su lugar, en el momento apropiado. El equilibrio, no caer en ninguno de los extremos, ser mesurado en todo, en el comer, en el beber, en todo. Bien, ¿qué significa ese vivir libremente para un estoico? Vivir según la naturaleza. Y por eso Séneca va a decir, el estoico va a decir, hay que vivir obedeciendo a Dios. Porque obedecer a Dios es ser libre. La obediencia a Dios, eso no lo dice un cristiano, lo dice un estoico precristiano, por decirlo así, no en el tiempo, sino en la corriente filosófica. Por eso Santa Teresa de Ávila, que la tenemos incluida y espero que la demos por ahí de agosto-septiembre, le decía a San Juan de la Cruz, mi Senequita, como es su Séneca, porque Séneca es un pensador vivo y viviente hoy, en el siglo XX, en el siglo XXI y en el siglo XVI de Santa Teresa. Séneca es el más importante quizás de los filósofos para caracterizar una antropología y ética políticas que preanuncian lo que va a ser la ética política, la antropología ético-política cristiana.
Bien, si obedecer a Dios es la libertad, obedeciendo a la naturaleza porque somos libres, este es el único camino hacia la verdadera felicidad, la felicidad real. ¿Y esto por qué? ¿Por qué le tenemos que obedecer a Dios? Porque nosotros somos protagonistas de un drama que es un drama escrito por Dios. Vos mandabas hoy el chistecito de Quino, que cuenta eso mismo. Cuenta a Felipito, que está diciendo, Miguelito, Felipito, ya no me acuerdo cuál era. Miguelito cuenta que dice, estamos haciendo todos, filmando una película y están los actores principales y los otros actores que son los de Morondanga. Pero no crean que al decir de Morondanga les estoy tratando de perjudicar a ustedes, porque él se pone como actor principal. Es genial ese chiste para ilustrar esto. Todos somos llamados a ser actores principales en la película de nuestra propia vida. Y el estoico me está diciendo ese. Yo no me puedo dar el lujo de ser un actor de Morondanga en mi propia vida. Eso es fundamental. Somos actores de un drama escrito por Dios y Dios nos ha elegido a cada uno como protagónicos. La agonía de la existencia personal es el buen combate que cada quien tiene que librar para vivir bien. La vida buena, no darse la buena vida. La vida buena es vivir bien representando el papel protagónico que cada uno representa en la película de su vida. Francisco de Quevedo, también del siglo de oro español, uno de los más grandes escritores de la historia de la literatura universal y española en particular, referido al estoico Epícteto, dice: no olvides que es comedia nuestra vida y teatro de farsa el mundo todo, que muda el aparato por instantes y que todos en él somos farsantes. Acuérdate que Dios de esta comedia de argumento tan grande y tan difuso es autor que la hizo y la compuso. Lo mismo que dice Séneca, lo mismo que hace Epícteto y lo mismo que dice y hace Marco Aurelio. La vida razonable, dicen estos señores, es la que conduce a la felicidad. Y el vértigo pasional, o sea, las pasiones desenfrenadas, es lo que nos convierte en juguetes de fuerzas oscuras y caóticas. La ética estoica recomienda librarse de las pasiones y de los temores, ser indiferente al dolor y al placer, alcanzar la serenidad de ánimo, a la ataraxia, que es la imperturbabilidad del ánimo. A lo hecho pecho, y hay que poner el pecho para los vientos adversos, son actitudes o frases hechas del estoicismo. Uno tiene que, ante la tormenta en la que uno está sumido, substinet et abstinet, tiene que abstenerse de hacer nada desenfrenado y resistir a esas acechanzas de las inclemencias del tiempo en el que estoy viviendo. Por eso, substinet et abstinet es renunciar y abstenerse, resistirse y renunciar a esas adversidades. El estoico quiere ser suficiente y quiere bastarse a sí mismo. Pasemos entonces a Lucio Anneo Séneca. Séneca nace en Córdoba, España, en el año 4 a.C. y recibe una educación esmerada. Es desterrado por Claudio. Agripina le hizo volver para encomendarle la educación de su hijo Nerón. Él ha sido el maestro de Nerón. Claro que eso no entra en un puesto de honor en el currículum de un docente, tenerlo de alumno a Nerón. Pero Nerón también lo mandó al destierro y lo condenó. Él fue ministro de Nerón del año 54 al 61, pero cae en desgracia y le ordena que se mate, que se abra las venas. Séneca es el estoico que más influjo ha tenido sobre la posterioridad. Y para él la filosofía es un saber ordenado a vivir rectamente. En una epístola a Lucilio, la epístola 41, dice: Dios está cerca de ti, está contigo, está en tu interior. Sí, mi querido Lucilio,
te digo que reside en nuestro interior un Espíritu Santo que observa y que guarda como en depósito el bien y el mal que hacemos, y que nos trata según le hayamos tratado. Sin este Dios, nadie es hombre de bien. Bueno, terminemos con lo de Séneca. Séneca, refiriéndose a Epicuro, no dice este está en la filosofía equivocada, sino que aunque él es un estoico, no un epicúreo, reconoce los valores que hay en el epicureísmo y confiesa que le gusta pasarse al campamento enemigo filosófico como un desertor, no como un desertor, sino como un explorador, porque quiere descubrir las curiosas coincidencias en temas fundamentales que tiene con Epicuro: el aprecio a la vida sobria, el retiro y la independencia del sabio, la búsqueda de un maestro de virtud, la vida conforme a la naturaleza, la limitación de los deseos, etc. Pasemos ahora, no sé si está cansado, hacemos una pausita, o si no, seguimos. Seguimos entonces. Sean estoicos y sigamos. La ética cristiana. George Steiner, en un epígrafe que pone aquí John, es un gran humanista contemporáneo, todavía vive, que dice: resulta inconmensurable la aportación de la Biblia y de la ética que brota de ella. La ética, también la ética política, es hija del cristianismo, de la ética cristiana. Algo que veremos en las filosofías contemporáneas, la ética judeocristiana de Levinas, de Michel Henry, de Jean-Luc Marion. El cristianismo significa una revolución ética. La revolución ética es en el tránsito de la ética intelectualista del Homo sapiens que acabamos de ver, consumada en el estoicismo, como gozne hacia la ética amante del cristianismo y de la Edad Media. Y Sócrates es el sabio santo del Homo sapiens. Pero ya hemos visto que en Sócrates la concepción es la concepción de que la maldad no es sino ignorancia y que solo se conquista la virtud por el conocimiento. ¿Qué diferencia a Sócrates de Jesucristo? Ese parangón Sócrates-Jesús se hizo intensa y extensamente en el siglo XIX por los filósofos como Hegel, los filósofos románticos alemanes, y por cierto, no pocas veces, aunque ellos se declaraban cristianos, el papel de campeón lo tenía muchas veces Sócrates. La misma filosofía de Hegel es una demostración de eso, que es una filosofía de una ética que es racional y lógica, ética dialéctica también, en que la eticidad, la consumación de la eticidad está en el saber de sí mismo, el conócete a ti mismo, que ya estaba en Sócrates. La diferencia entre, no digamos Jesús, porque pongamos entre paréntesis que sea el Hijo de Dios o no Hijo de Dios, pongamos San Agustín como discípulo de Jesús. ¿Qué diferencia hay en la concepción del mal entre el mal tal como lo concibe la ética sapiens, racional, intelectualista de Sócrates y el mal tal como lo concibe San Agustín? Aquel hemos visto, la maldad no es sino ignorancia. San Agustín, estamos viendo y veremos, la maldad es malevolencia, es querer el mal. No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, dice San Pablo. Hacemos el mal aunque estamos creados para hacer el bien. Entonces no es una ética intelectualista, sino una ética amante la que el cristianismo está introduciendo. El cristianismo no es una ética, pero la revolución religiosa que origina tiene como gran efecto secundario una extraordinaria revolución ética, que no es una ética, es también algo objetable. Otros autores, como Michel Henry, dicen que hay una ética cristiana, pero sin discutir eso si es o no es una ética, nos quedemos con que comporta una gran revolución ética. Y en esa gran revolución ética están puestas las semillas, los cimientos de la civilización occidental
y cristiana, cuando no es una mentira. Se llama Occidente cristiano para justificar cualquier aberración, asesinato, crimen y delito y enriquecimiento ilícito. No, esto es la ética cristiana que está en la base de la civilización occidental que hoy abrazan hasta los chinos, cuando abrazan un sistema económico también prohijado en suelo cristiano. No hay nada que exista en las instituciones vigentes actuales, incluida la universidad, que no tenga origen en el cristianismo. Y las concepciones sociales, políticas, la democracia, sin el cristianismo, al menos en forma ideal, porque en forma real no se da en ningún lado, por cierto, tienen su simiente esencial en el cristianismo. Esto se nos dice aquí, la ética, que deriva de la religión cristiana, presenta un rasgo diferencial de lo que venimos viendo hasta ahora. No es un sistema de ideas y de preceptos como la imitación de una persona llamada Jesucristo, sino que es la persona. Es la ética de una persona. No es un qué es la ética cristiana, sino quién encarna la ética cristiana, la persona. Si yo, dice este buen señor, soy kantiano, adhiero a la concepción kantiana de la moral. Si yo soy budista, no atiendo a Buda, sino a la concepción de Buda, a la idea de Buda, a una doctrina de Buda. Si yo soy ateo, no atiendo a la persona de nadie, todo lo contrario, es a la estructura, a una idea, a una concepción. La única religión que deriva en una ética que es persona es yo soy el camino, la verdad y la vida del cristianismo. Entonces no es la ética un conjunto de normas, un conjunto de doctrinas, un conjunto de teorías de cómo debo obrar. Es la praxis. La ética cristiana es la praxis que tiene dos reglas o leyes. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Nada más. No es para decir que uno tiene que estudiar 400 preceptos y normas o la Constitución entera. Son esas normas. Es la ley del amor. Eso es lo que define a una ética amante. Jesucristo, para un filósofo griego romano, es un escándalo o una locura para judíos y gentiles. ¿Cómo alguien que es un ser humano nacido de mujer va a decir que él es hijo de Dios? Con H mayúscula y con D mayúscula. Jesucristo es un escándalo o una locura para filósofos, para griegos y para judíos observantes de la Torá. Ese escándalo, esa persona es lo que encarna a Jesucristo. Pero este aquí, que cayeron imperios, cayeron filosofías, el cristianismo sigue siendo hoy lo que divide las aguas en la historia. Por eso, este Señor Jesucristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios para los que creemos en el cristianismo, no ha fundado la General Motors, dice ahí John, no tiene un premio Nobel de la Paz, pero divide la historia. Y esa división es por su revolución ética que implica una revolución religiosa del Dios que es persona. El cristianismo es una persona, Jesucristo. ¿No es entonces la doctrina de Cristo? Sí, lo es, pero dicha doctrina versa precisamente sobre Cristo mismo, que se presenta como Dios y como juez, como camino, verdad y vida. Y aquí entra un capítulo que es el capítulo de la fe y de la razón. Religión y ética pertenecen a órdenes diversos de conocimiento porque se apoyan en dos testimonios diferentes, el testimonio de Dios y el testimonio del hombre. ¿A quién le creo yo? ¿Al hombre o a Dios? La verdad como testimonio es la más importante de las verdades. Cuando Pilatos se enfrenta con Jesús, que está siendo juzgado para ser condenado y muerto en cruz, le dice, ¿qué es la verdad? Le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Y qué le contesta? Elusivo como era muchas de las veces Jesús para responder esas preguntas, le dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad. En otro pasaje, ya sabemos, ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Esa es la diferencia abismal que hay entre la verdad del Cristo
que es verdad de fe, y la verdad o las verdades que tienen los hombres, la filosofía, las teorías. Por eso, en la Biblia, la trascendencia de Dios es única y absoluta, y la afirmación de que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros también tiene esa pretensión de absoluto. La fe, dice aquí John, es una forma de conocer que no se apoya en la evidencia de lo que se ve, sino en la credibilidad del que ha visto lo que nosotros no vemos. Lo interesante en esta reflexión es que si yo veo, no creo, no me hace falta creer. Y si creo, es porque no veo. El ver se puede también decir de muchas maneras. El ver fáctico, el ver empírico, el ver con los ojos. Pero el ver también es el ver con los ojos de la fe. Si yo creo en algo, es porque le he creído a alguien. Y ese alguien es testigo de lo que predica y de lo que dice. Por eso, nosotros no vemos, no tenemos nunca evidencia. No tenemos nunca evidencia suficiente para tomar ninguna decisión. Entonces, las decisiones las tomamos por convicciones, por creencias. Creemos en algo y por eso creemos en algo porque le creemos a alguien y por eso obramos. Obramos con convicción, obramos con fe, cum fide, con confianza. Confiamos que las cosas son como nos han dicho que son y el que nos la ha dicho o la que nos lo ha dicho es creíble. La credibilidad del testigo. Pero ¿quién cree? De nosotros, de esa composición compleja y riquísima que es la antropología. ¿Quién cree? ¿La irracionalidad nuestra cree? ¿Creo porque soy irracional y tengo un sector nocturno y oscuro? No. Cree mi razón. Creer es razonable. Por eso, es la razón quien cree. Creer, afirma San Agustín, no es otra cosa que pensar con la razón y asentir con la voluntad. Hermosa frase de Agustín. Pensar con la razón y asentir con la voluntad. Evidencia y asentimiento son los dos componentes de todo conocimiento. Más o menos perfecto, más o menos verdadero, todo conocimiento comporta una evidencia de los sentidos, y ahí no hay mucho problema, y evidencia del intelecto, pero más importante que la evidencia es el asentimiento. El asentimiento es la voluntad. Inteligencia y voluntad, razón y voluntad, tienen que obrar también sinérgicamente, porque la razón o la inteligencia le dicen a la voluntad hacia dónde tiene que encaminarse y caminar para caminar correctamente. Pero para que la razón se lo diga, la voluntad tiene que haber dicho, cree en la razón. El primer artículo de fe del racionalista es que yo creo en la razón. Entonces la fe y la creencia, independientemente del contenido religioso positivo, si es cristiano, si es musulmano, si es judío, lo que fuese, o si es marxiano, de Marx, es la fe, es la confianza, cree la razón. La fe, si lo que cree no se piensa, es nula. Ahora pasemos a la providencia y la inmortalidad. Si parece que Aristóteles ignoró la noción de providencia, Sócrates, Platón y los estoicos la intuyeron. Providencia, hemos visto prudencia. Pero la providencia, como hablan los estoicos, de providentia son muchos trataditos, implica algo totalmente diferente a lo que va a ser la providencia para el cristianismo. La providencia estoica coincide con el destino como sino. Si yo voy a que el oráculo de Delfos me diga qué es lo que le va a pasar a mi vida, no es qué es lo que le va a pasar aleatoriamente, lo que sí o sí le va a pasar. Cuando el oráculo de Delfos, el oráculo le dice a Edipo que
se va a casa con su mamá habiendo matado a su papá, él cree en lo que se ha previsto que va a pasar y obra en consecuencia. La providencia es una fatalidad, porque Edipo, en el camino que toma para evitar que se cumpla el destino, porque él tenía padres que no eran los padres biológicos, huye de los padres no biológicos y se encuentra en el camino con su padre biológico y lo mata. Va y resuelve el enigma de la ciudad que gobernaba su madre y se casa con ella como premio. En los caminos que toma para evitar que se cumpla el destino, el sino fatal, hace que se cumpla el destino, el sino fatal. Y ese Edipo. Providencia para el cristianismo no significa en absoluto la identificación del destino con la fatalidad, con el sino. Por eso, no es más que en el estoicismo o en los griegos, la providencia no es más que el aspecto racional de la necesidad. Amor fati, dirá el señor Nietzsche. El amor a lo que fatalmente se da. El señor Baruch Spinoza, gran estoico moderno, va a decir que la necesidad es lo que tiene que suceder, porque la necesidad es lo que está. La libertad es ser consciente de la necesidad. No hay nada que yo pueda hacer como libre que altere lo que necesariamente se va a dar. O sea, el aspecto razonable o racionalista de la necesidad es lo que es para los griegos o los modernos, que son tipo estoico, Baruch, Spinoza, Freud siguiendo a Spinoza, o los que fuesen que están afirmando de ese amor fati, Nietzsche, afirmar la fatalidad y la necesidad. Por eso, en San Mateo se pone en boca de Jesucristo las palabras: que no estén preocupados por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando en con qué se vestirán. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Bueno, y sigue así, ya se conoce ese pasaje. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas se les van a dar por añadidura. Esa es la ética cristiana. Que la providencia es que hay un Dios persona que es providente del bien de todas las personas. Todos los que aman a Dios, todos los que obedecen a Dios, todo es bueno para los que aman y obedecen a Dios. Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, dice San Pablo. En el cristianismo nos encontramos ante una promesa de seguridad total llamada a imponerse sobre las fáciles y frágiles seguridades filosóficas. Si la tradición platónica y pitagórica considera que el alma es inmortal por naturaleza, la tradición cristiana afirma algo mucho más atrevido: la resurrección de los muertos, que implica la pervivencia del alma y la vuelta del cuerpo a la vida, la resurrección de la carne subjetiva. O sea, inmortalidad del alma ya viene desde los hindúes, la toma el pitagorismo y la toma Platón, y la siguen tomando todos los hindúes, pitagóricos, platónicos, que hasta el día de hoy están pensando de la inmortalidad del alma, en la que el cuerpo es la cárcel del alma. Pero eso es una revolución copernicana con el cristianismo, que cree en la vida eterna, cree en el gozo eterno y cree en la resurrección de la carne, el verbo encarnado. Por eso, el Dios bíblico prescribe al hombre lo que tiene que hacer. Lo que el hombre debe hacer es cumplir los mandamientos de Dios. Desde ese momento, la virtud y la santidad consisten en obedecer al querer de Dios. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esa es la potencia obediencial que caracteriza la antropología ético-política del cristianismo. Obedecer a Dios más que al hombre o a los hombres. Y el peor mal es el pecado, que es desobedecer a la voluntad de Dios. En el Salmo 119 dice: enséñame, Yahvé, el camino de tus preceptos, que yo lo quiero guardar hasta el final. Hazme entender para guardar tu ley y observarla de todo corazón. Llévame por la senda de tus mandamientos, porque en ellos tengo mi complacencia.
En la vida de Cristo, sobre todo en su pasión y muerte, encontramos el modelo de obediencia a la voluntad de Dios, y en todo el Nuevo Testamento se repite la idea de que el amor a Dios coincide con cumplir su voluntad. El antiguo intelectualismo griego, que hablábamos de la ético-política antropológica del Homo sapiens, queda perfectamente contrapesado por el protagonismo que ahora tiene la voluntad libre del hombre, la buena voluntad. La buena voluntad es lo mejor repartido que hay. Esa buena voluntad es la voluntad del hombre libre y por lo tanto responsable de lo que hace. Para terminar, hagamos un pantallazo de San Agustín y el jueves continuamos con la ética de la pasión. Vamos a tratar de culminar ahora la ética amante con San Agustín. San Agustín es una ética amante porque es una ética cristocéntrica, está centrada en Cristo. Él dice que no encuentra ninguna autoridad mayor que la de Cristo, ninguna autoridad más válida. Por eso se identifica y quiere imitar el cristianismo. Identifica la conducta ética con el respeto a la ley de Dios, a la ley del Dios cristiano, que es el Dios del amor. Y eso para alimentar la búsqueda más importante, también filosófica, pero también teológica, que hay en el cristianismo, es la identificación de verdad y felicidad. Si yo identifico la verdad y la felicidad, estoy identificando a Dios, que es la verdad, con la felicidad. La verdadera felicidad, el verdadero gozo es vivir acatando y cumpliendo la voluntad de Dios. Busca por encima de todo la verdad y la felicidad, San Agustín. Y nos dice que la vida humana está tendiendo siempre a la felicidad. ¿Qué hombre no busca en todo momento su felicidad? El suicida la busca, el asesino la busca, el ladrón la busca. Todos buscamos la felicidad en todo lo que hacemos, porque, recordemos, nada es el mal por el mal mismo, sino todos los que hacen mal, o los que hacemos mal, o todos los males que hacemos, todos, cada día de nuestra vida, están hechos no por el mal, sino por el bien. Entonces Agustín va a decir que la vida humana va a tender a la felicidad y que la filosofía tiene que reflexionar, bajo la luz del cristianismo, ese camino que implica la vida. El camino es la verdad es la vida, Dios es la vida, es el camino y es la verdad. Entonces, va a decir Agustín al respecto que más allá y más hondo que los filósofos griegos y romanos, que plantearon esto de forma insuficiente, sobre esto hablaron mucho los filósofos, pero no se encuentra en ellos la verdadera piedad, es decir, el veraz culto al verdadero Dios, de donde es preciso derivar los deberes del recto vivir. El recto vivir es vivir conforme a Dios. Y Cristo es el verdadero camino hacia la verdad y el bien que proporcionan una vida buena, una vida feliz, una vida beata, como dice él. Y para vivir esa vida beata hay que acatar, como venimos diciendo, esas dos leyes de hierro o de acero o de platino, que son el amar a Dios y el amor al prójimo. En la ética agustiniana, y la primacía del amor se va a enfatizar en la célebre fórmula ama y haz lo que quieras. Ese es el fundamento de la ética amante, ético-política amante del cristiano. La religión enseña que el pecado entra en el mundo y daña la naturaleza humana creada buena por Dios. Por el pecado perdemos la rectitud y la felicidad, pero no el deseo de ser felices. Perdemos en el estado de naturaleza caída, perdemos la rectitud y la felicidad, pero no el deseo. El deseo de ser felices lo tenemos siempre, todos. Pase lo que pase, hayamos hecho el pecado que hayamos hecho, todos deseamos ser felices. San Agustín pregunta provocativamente, ¿quién no desea ser feliz? Y nadie puede contestar, yo no deseo ser feliz. Un sádico es feliz siendo sádico. Un masoquista también. Un masoquista es feliz
o trata de ser feliz, o concibe la felicidad en términos de masoquismo. Estoy mencionando los casos extremos para mostrar esta cuestión. Ahora, si Dios no le ayuda al hombre y no se esfuerza, el hombre va a ser juguete del deseo y del placer en sentido finito, terrenal y pernicioso. Los deseos desenfrenados, desordenados. Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti, dice San Agustín. Para esto hay que ir a las virtudes cristianas, y las virtudes cristianas se llaman las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Son las virtudes motivadas por y dirigidas a Dios. La fe es la principal virtud para purgar todo lo que tiene que ver con la inteligencia. Ya hemos visto antes que creer en la razón implica creer en la razón. Entonces lo primero no es la razón, sino el creer en la razón, cum fide, con fe en la razón. La esperanza es la que purga y purifica nuestra forma de estar en el sentido fe, inteligencia, esperanza, memoria, dice Agustín, y caridad, voluntad. O sea, la voluntad, la memoria y la inteligencia son facultades espirituales del hombre para San Agustín. En Santo Tomás hay una pequeña modificación que veremos después, de jueves. Fe, esperanza y caridad son el remedio para purgar de lo que no es Dios en nuestra inteligencia, en nuestra memoria, en nuestra voluntad. Vaciarlo de lo que no es Dios para llenarlo con Dios, con la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, la caridad es paciente, dice San Pablo, es amable, no es envidiosa, no es engreída, no se da importancia, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La esperanza, por su lado, es la cualidad necesaria para el equilibrio psicológico del único animal que sabe que muere, el único animal que promete, el único animal que se compromete, y solo lo puede hacer no solo si tiene ilusiones de lo que le espera, sino esperanza contra toda esperanza en lo que le espera con mayúscula, en el futuro absoluto que es la vida en Dios. Y esas 4 virtudes cardinales morales que hemos visto, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, se consuman en las virtudes cristianas, teologales, fe, esperanza y caridad. Y la caridad es la primera entre todas, porque en la carta a los Corintios dice, fe y la esperanza pasarán, pero la caridad permanecerá, dice San Pablo. Bueno, ya ha llegado la hora, así que lo dejamos ahí y seguimos el jueves que viene desde Santo Tomás de Aquino. Si les interesa, le dejo el librito para que lo lean con más detalle a la historia esta, pero terminaremos, Dios mediante, el día jueves, pasando de Santo Tomás de Aquino hasta Marx, Freud, Nietzsche, etc. ¿Qué? ¿Lo dejas para cerrar fotocopia? Sí, lo dejo ahora y el jueves seguimos.